En la historia de WWE ha habido superestrellas que no solo destacaron por su habilidad en el ring, sino que trascendieron el deporte para convertirse en el rostro de toda una generación, desde los inicios de la lucha libre profesional hasta la era moderna. La WWE siempre ha tenido una figura central, un ícono que representa la esencia de la compañía. Estos luchadores no solo dominaban los cuadriláteros, sino que se convirtieron en los símbolos culturales, llevando la lucha libre a alturas nunca antes vistas. Y la pregunta siempre va a estar ahí: ¿qué hizo que estas superestrellas sean consideradas como la cara de la empresa? ¿Cuándo empezó su dominio? ¿Cuándo empezó su era? ¿Cuál fue la cara más importante que ha tenido WWE? ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, todas las caras que ha tenido WWE desde la Golden Era hasta la actualidad. Disclaimer: esto es un top, por ende no irán en orden cronológico, y pues cabe destacar que es mi humilde opinión y forma de ver las cosas. Si no estás de acuerdo, todo bien. Recuerda comentar tu opinión en los comentarios siendo respetuoso. Mejoremos la comunidad de habla hispana que ya está muy destruida. Sin nada más que añadir, corre video. Puesto 6. Bret Hart, New Generation Era. Bret Hart fue la cara de la empresa durante esta época, y aunque muchos no son gran fans de la New Generation Era, yo encuentro que fue un periodo de transición, donde WWE se atrevió a apostar por un nuevo tipo de producto, y con ese producto tuvieron a Bret Hart como la cara principal. Y yo sé que algunos también consideran a Shawn Michaels como la cara de esta época, pero yo encuentro que fue más en la transición de New Generation Era hacia la Attitude Era, donde Michaels destacó, siendo casi al final de esta era donde llegó su coronación. Estoy hablando de WrestleMania 12, precisamente ante Bret Hart. Recapitulando, el momento que consagró a Bret Hart como la cara de WWE fue su victoria en WrestleMania 10, cuando derrotó a Yokozuna para ganar el campeonato de WWF por segunda vez. Esta victoria marcó el inicio oficial de la era de Bret Hart y confirmó su posición como el luchador principal de la compañía. Y aunque Bret ya había sido campeón antes, su coronación en WrestleMania 10 fue significativa, porque simbolizaba el cambio generacional en WWE. La compañía estaba en transición tras la salida de Hulk Hogan y se encontraba con la necesidad de un nuevo tipo de campeón, uno que no dependiera solo del tamaño y la presencia física, sino de habilidades técnicas y calidad en el ring, y Bret Hart era la encarnación de ese nuevo enfoque. Además, la forma en cómo ganó Bret Hart el campeonato fue épica. Bret ganó el título al final de la noche después de que su hermano Owen Hart lo había derrotado en la lucha inicial del evento, lo que agregó más drama y emoción a su victoria. El público en el Madison Square Garden lo celebró con gran entusiasmo, mientras varias superestrellas lo alzaban en hombros, dejando claro que Bret Hart era la nueva cara de la compañía. Este momento no solo consolidó a Bret como el luchador más importante de WWE en los 90, sino que también lo posicionó como el representante de una nueva era de lucha enfocada en la técnica y el deporte, en lugar del espectáculo masivo que había dominado la década anterior. Y la razón por la que coloco a Bret en el puesto 6 no tiene nada que ver con su habilidad técnica, que posiblemente haya sido el mejor que hubo, el mejor que hay o el mejor que habrá. A lo que me refiero es que esta era fue de transición, e incluso ahí no muchas veces Bret era el main event durante esta época, así que yo creo que más que merecido el puesto 6 para Bret Hart. Puesto 5. Roman Reigns, Reality Era y New Era. Antes de llegar al punto clave, el nacimiento del jefe tribal, Roman Reigns fue elegido por la compañía para ser la próxima gran estrella, pero su ascenso estuvo lleno de obstáculos. Tras la separación de The Shield en 2014, Roman fue presentado como el nuevo babyface principal, una figura heroica en la que WWE apostaba para llenar el vacío dejado por John Cena. Roman ganó el Royal Rumble 2015, pero esa victoria fue recibida con duras críticas por parte de los fanáticos, quienes no lo aceptaban del todo en ese papel. Aunque Roman fue parte de grandes eventos en WrestleMania, como su victoria sobre el Undertaker en WrestleMania 33 o su coronación como campeón en WrestleMania 32, seguía enfrentando una respuesta mixta de los fanáticos, que no terminaban de verlo como el próximo rostro de la empresa. Su transformación ocurrió en 2020, cuando regresó después de una pausa debido a la pandemia. Se juntó con el sabio Paul Heyman y adoptó una actitud más despiadada y autoritaria. Roman Reigns cambió completamente a su personaje, dejando atrás su rol de babyface y abrazando el lado heel. Este cambio fue clamado por los fanáticos y finalmente lo convirtió en la cara indiscutible de WWE. El momento que consagró a Roman Reigns como la cara indiscutible fue su victoria en Payback 2020, donde ganó el campeonato universal al derrotar a The Fiend, Bray Wyatt y a Braun Strowman en un combate de
triple amenaza. Esta victoria marcó el inicio de su icónico reinado como The Tribal Chief, un personaje dominante y villanesco que redefinió su carrera y su relación con los fanáticos. Este momento no solo fue el inicio de un largo reinado como campeón, sino también el punto en el que Roman se consolidó como la figura central de WWE. Y en Payback, Roman Reigns no solo ganó el campeonato universal, sino que lo hizo de manera dominante, mostrando un lado agresivo y astuto que resonó en los fanáticos. A partir de ese momento, su reinado como Tribal Chief ha estado marcado por victorias claves contra superestrellas como Edge, Daniel Bryan, Kevin Owens, Cesaro, Brock Lesnar, Seth Rollins y etc. Precisamente contra Brock Lesnar en WrestleMania 38 unificó el campeonato universal con el campeonato de WWE, consolidando su lugar en la cima de la compañía. Este reinado dominante, junto con su transformación en el personaje más influyente en los últimos años, fue el momento en el que Roman Reigns finalmente se consagró como la cara indiscutible de WWE. Y la razón por la cual Roman está en el puesto 5 es porque le tomó 5 años poder hacerse con la batuta de ser la cara de la empresa. Todo lo que pasó el Roman Face fue solo un trasfondo para que el jefe tribal pudiera asumir su posición. Cines, señores. Y hablando de cines, puesto 4, The Rock, Attitude Era y transición a Ruthless Aggression. Antes de convertirse en La Roca, que todos conocemos, Dwayne Johnson debutó en la WWF en el 96 bajo el nombre de Rocky Maivia, un personaje babyface que fue promocionado como la primera superestrella de tercera generación. Sin embargo, el público no reaccionó bien a este personaje y rápidamente comenzaron a abucharlo, lo que llevó a que Rocky adoptara un nuevo enfoque. Maivia se reinventó adoptando el apodo de The Rock. Este cambio de actitud y su habilidad en el micrófono lo hicieron destacar rápidamente. Durante su rivalidad con Stone Cold Steve Austin y su eventual unión con Dark Corporation, The Rock se consolidó como uno de los mejores villanos de la compañía. Sin embargo, la verdadera transición de La Roca a ser la cara de WWE ocurrió cuando el público, aunque inicialmente lo buchaba como villano, comenzó a aclamarlo. Su carisma innegable, sus icónicas frases y su destreza en el ring lo convirtieron en un favorito entre los fanáticos, incluso mientras desempeñaba un rol de heel. The Rock se convirtió en la superestrella más destacada en la empresa, compartiendo el protagonismo con Stone Cold Steve Austin. Mientras que Austin representaba la actitud rebelde, La Roca se distinguía por su carisma inigualable y su capacidad para atraer al público. La Roca tenía un no sé qué que lo volvía electrizante, y ese era su atractivo para las audiencias globales. Eso hizo que La Roca se convirtiera en la cara de WWE en ese periodo. Este éxito también le abrió la puerta para que The Rock se convirtiera en una figura de la cultura popular, siendo uno de los primeros luchadores de WWE en hacer la transición exitosa a Hollywood, lo que solo aumentó su estatus como la cara de la empresa en los primeros años del nuevo milenio. Uno de los momentos claves en la transición entre ambas eras fue en 2002, cuando La Roca regresó para competir contra Hulk Hogan en WrestleMania 18. Este combate, considerado uno de los más icónicos de todos los tiempos, simbolizó el choque entre la Golden Era de Hogan y la Attitude Era de La Roca, sirviendo como un puente generacional. Y La Roca ganó la lucha, pero además de eso también ganó el respeto mutuo y la energía del público. Hicieron de este combate un momento histórico que conectaba el pasado y el presente en ese entonces de WWE. Posteriormente, en 2002, La Roca también tuvo un papel en la introducción de nuevas estrellas que serían fundamentales en la Ruthless Aggression. En SummerSlam del 2002, La Roca defendió el campeonato indiscutido contra Brock Lesnar, quien en ese momento era una superestrella emergente. Esta victoria de Brock con La Roca, pasando el relevo simbólicamente, marcó un cambio de guardia en WWE. Y aunque La Roca se fue alejando de a pocos de la lucha libre a tiempo completo para enfocarse en su carrera en Hollywood, su influencia siguió siendo notable durante los próximos años de la Ruthless Aggression. Y siento que a partir de este punto las explicaciones sobran. Igual como les comenté, yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos trato de implantarles mi punto de vista a la fuerza. No, sean libres y opinen sin miedo al éxito. Así que los leo en los comentarios. Y ya que andas en los comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte, que eso ayuda a que sigamos creciendo. Vamos que llegamos a la 10K a fin de año, o moriremos en el intento. Bueno, ahora sí, seguimos. Puesto 3, John Cena, Ruthless Aggression, PG Era y transición a Reality Era. Y ya de plano, por nombrar tantas eras, seguro me hace decir, hey Noah, ¿por qué Cena no está primero o segundo? Y créeme que en este punto tuve un dilema con estas tres superestrellas que quedan, pero te prometo que trataré de explicar por qué tomé la decisión de ordenarlos así. Pero antes de eso, vayamos al momento que consagró a Cena como la cara de la empresa. Johncito Cena debutó en WWE en 2002. Su primer combate en SmackDown fue contra Kurt Angle, en una lucha que dejó una impresión fuerte debido a la agresividad y la energía que Cena mostró, desafiando
Kurt Angle bajo el lema de Sin embargo, tras su debut, Cena luchó por encontrar un personaje que resonara con los fanáticos. El gran momento ocurrió cuando adoptó el personaje del Dr. Octagonomics, un luchador con una actitud rebelde y un estilo basado en el rap. Esta nueva personalidad le permitió destacar y ganar popularidad rápidamente, ya que conectó con los fanáticos jóvenes gracias a su carisma. A partir de ahí, comenzó a obtener victorias importantes y fue construyendo una reputación sólida. En WrestleMania 21, John Cena enfrentó a JBL, quien había tenido un reinado largo como campeón de WWE. Cena llegó al evento con una gran base de fanáticos, especialmente entre el público joven. En esa lucha, Cena derrotó a JBL y ganó su primer campeonato de WWE, lo que lo catapultó al estatus de estrella principal de la compañía. Ese momento fue crucial porque no solo ganó el título, sino que también representaba un cambio de era. JBL había sido un campeón tradicional, mientras que Cena representaba la nueva generación, que traía una energía diferente. Su victoria marcó el comienzo de una era en la que John Cena sería la cara visible de la compañía. Tras su triunfo, Cena comenzó un reinado como campeón que lo consolidó aún más como la cara de la empresa. Aunque su personaje de babyface recibió algunas críticas y abucheos en los años siguientes, su perseverancia, trabajo duro y compromiso con la compañía lo mantuvieron en la cima durante más de una década. John Cena se convirtió en el embajador global de WWE, protagonizando múltiples WrestleManias, ganando múltiples campeonatos mundiales y participando en campañas benéficas, lo que lo consolidó como la figura más reconocible y querida por una generación de fanáticos. Aguante la C-Nation, papá. Así, la victoria de WrestleMania 21 fue el momento que lo consagró como la cara indiscutible de WWE, marcando el inicio de una era liderada por el lema Hustle, Loyalty, Respect. Y para cerrar la idea, la razón por la que decidí poner a Cena de tercero es porque siento que los dos siguientes tuvieron mucho más difícil el camino en cuanto a ser la cara de la empresa, y es que el contexto también era difícil. Quiero decir, Cena se encontró con un producto ya establecido, algo que ya estaba posicionado y sin competencia. Y bueno, también sabemos todos los años que le tomó a WWE encontrar un nuevo John Cena, porque desde él la siguiente cara fue heel y no hubo un babyface el cual motive a gente nueva, pero ese es otro tema para otro video. Puesto 2, Hulk Hogan, Golden Era. Antes de convertirse en la gran superestrella que todos conocen, Hulk Hogan comenzó a ganar notoriedad en la lucha libre en la American Wrestling Association, donde su popularidad como un héroe fuerte y carismático ya estaba creciendo. Sin embargo, fue su participación en la película de Rocky 3 en el 82, donde interpretó a Thunder Lips, lo que realmente llamó la atención del público general y sobre todo del promotor de WWE, Vince McMahon. En el 83, Hogan regresó a WWF después de un breve paso por la compañía en los 70, y Vince McMahon lo vio como el luchador perfecto para liderar su ambiciosa visión de llevar la lucha libre a un nivel global. Hogan encajaba perfectamente en el plan de McMahon para hacer que la WWF no solo fuera lucha libre, sino también sobre entretenimiento masivo. El verdadero momento decisivo llegó en enero del 84, cuando Hogan derrotó a The Iron Sheik para ganar su primer campeonato de WWF en el Madison Square Garden. Esa victoria fue clave para comenzar lo que se conocería después como la Hulkamania, un fenómeno que transformaría la lucha libre en la cultura popular de los años 80. Hogan se convirtió en un héroe absoluto, con una imagen de americano patriótico resonando especialmente con los niños. Aunque Hogan ya había ganado el campeonato y era popular entre los fanáticos, el evento que realmente lo consagró como la cara indiscutible de WWF fue WrestleMania 1 en el 85. En el evento principal, Hulk Hogan y su equipo con Mr. T para enfrentar a Roddy Piper y Paul Orndorff, dos de los heels más odiados de la época. Hogan, como el héroe, fue el rostro del espectáculo y la lucha fue un éxito rotundo, logrando una gran cantidad de atención mediática y llevando a WrestleMania a convertirse en un fenómeno cultural. La imagen de Hogan levantando su brazo victorioso en WrestleMania 1 frente a una audiencia global marcó el punto en el que Hogan no solo era el campeón de WWE, sino también la cara de la compañía y un ícono de entretenimiento. A partir de ese momento, Hulkamania se convirtió en un fenómeno de masas y Hogan pasó a ser la estrella más reconocida del mundo de la lucha libre. Por todas esas razones y porque fue la gran apuesta de Vince McMahon, considero que en cuanto a
importancia, Hogan está un pelín por encima de Cena. Y ahora sí, damas y caballeros, vamos con el puesto 1. Puesto 1, Stone Cold Steve Austin, Attitude Era. Austin llegó a la WWF adoptando inicialmente el personaje de Ringmaster bajo la tutela de Ted DiBiase, pero el personaje no resonó con el público. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió cuando Austin se reinventó como Stone Cold, un luchador sin remordimientos, rebelde y con una actitud de antihéroe que conectó inmediatamente con la audiencia. El punto de inflexión para Austin llegó en King of the Ring del 96, donde después de derrotar a Jake the Snake Roberts, pronunció su famoso discurso: Austin 316 says I just whipped your ass, lo que desató una revolución entre los fanáticos y marcó el nacimiento del fenómeno del Austin 316. Este momento no solo lo hizo increíblemente popular, sino que también le permitió comenzar a posicionarse como una de las figuras principales de WWE, en un momento en el que la compañía necesitaba una cara nueva para competir con WCW. El verdadero momento que consagró a Stone Cold Steve Austin como la cara indiscutible de WWE ocurrió en WrestleMania 14 en el 98, cuando derrotó a Shawn Michaels para ganar el campeonato de WWF. Este combate fue crucial por varias razones. Primero, Shawn Michaels era una de las mayores estrellas de la compañía en ese entonces, y derrotarlo le dio a Austin la gran legitimidad. Segundo, Mike Tyson fue invitado especial en la lucha, lo que trajo una atención mediática masiva al evento. WWE había promocionado mucho la presencia de Tyson, y su alianza final con Austin después del combate consolidó el impacto cultural que necesitaba en ese entonces. Con esa victoria se convirtió oficialmente en el campeón y rostro de WWF, y su carácter de antihéroe resonó profundamente con los fanáticos, especialmente en la cultura rebelde de los años 90, en un tiempo en que la lucha entre WWF y WCW estaba en su punto más alto durante las Monday Night Wars. Austin emergió como la figura principal que llevaría a WWF a ganar la batalla de ratings y finalmente superar a WCW. La victoria en WrestleMania 14 fue solo el comienzo de una era dominada por Stone Cold Steve Austin. A partir de ese momento se convirtió en el luchador más popular de la compañía, protagonizando rivalidades icónicas, especialmente su histórica rivalidad con el jefe de la empresa, el señor McMahon. Esta rivalidad, en la que Austin jugaba el rol del trabajador rebelde enfrentando a su tiránico jefe, capturó la imaginación de los fanáticos y se convirtió en una de las historias más influyentes en la historia de WWE. Seamos sinceros, ¿quién no le quería patear el trasero a su jefe? En resumen, aunque King of the Ring del 96 fue el comienzo del ascenso de Austin, su consagración definitiva como la cara de la empresa ocurrió en WrestleMania 14, cuando derrotó a Shawn Michaels y se convirtió en el campeón de la compañía. Y esta fue la razón principal por la que considero que Stone Cold fue la cara más importante que ha tenido WWE, porque la responsabilidad de que WWE remontara los ratings de las Monday Night Wars estaba en los hombros de este señor, Stone Cold Steve Austin. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, sé que algunos pueden tener un orden distinto según su punto de vista. Está todo bien, déjamelo en los comentarios y armamos el real debate. Algo más, antes de cerrar el video, pues les cuento que me voy de vacaciones. Pero les voy a dejar contenido programado mientras no esté. Igual, les prometo que voy a intentar responder todos los comentarios posibles. Y la razón de por qué les cuento esto es porque, pues no sé, siento que me han ayudado un montón en este proceso de recuperación que llevo pasando. Y pues siempre es como que prudente contar cómo vas y sobre todo mejorar. Recuerden que eso también aplica para ustedes. Mucho de algo puede terminar perjudicándote. No te dejes aplastar nunca por nadie. Lucha por tus sueños y valórate un montón. Que si tú no te valoras, nadie lo va a hacer por ti. Hazlo por ti, por tu nombre, por el niño que eras. Busca ser feliz y si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo bien. Te estás esforzando un montón y si los resultados no se te dan, créeme en serio que pronto van a llegar. Solo sigue firme y cree en lo que haces. Tú puedes y recuerda que es muy importante no rendirte. Sigue luchando un día más. Otra vez, muchas gracias, gente. En serio, gracias por ser parte de este proceso de sanación. Y bueno, no sé si les conté, pero síganme en Instagram, que pues ahí subo reels de luchitas. Y de paso voy a empezar a bloguear por ahí, a ver qué onda. Pero si no, pues síganme si no es por el chisme, síganme por los reels de luchitas que subo, que son buenos. Y bueno, ya fue mucho bla bla bla. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y todas esas cosas de youtubers. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah ahí. Give me a hell yeah!